Qué gusto poder estar juntos en este día de sábado, qué gusto podernos ver y platicar juntos la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad que Él nos brinda. Así que, hermanos, quiero pedirles que en esta ocasión ocupen sus lugares, que puedan ponerse cómodos, pero también que nuestra mente esté enfocada en la enseñanza que hemos de recibir a través de nuestro Dios, cada uno de nosotros en esta tarde. Quiero invitarles a que abramos nuestras Sagradas Escrituras y que analicemos juntos lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11, versículo número 1, dice de la siguiente manera: Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Raba, mas David se quedó en Jerusalén. La palabra de nuestro Dios menciona que David ya era rey sobre Israel y que era el tiempo de guerra. Yo les quiero preguntar, ¿se acuerdan cuál fue el primer combate que David tuvo? Con Goliat. Lo veíamos hace unos sábados atrás, que fue el primer combate, no siendo a un rey, pero sí entendemos que después de ese combate, Saúl, el rey Saúl, lo toma como una persona importante dentro de su ejército, y entonces entendemos que David se convierte, sin tener realmente una preparación previa, en un hombre de guerra, en un guerrero. ¿Estamos de acuerdo? Y que dice la Escritura que en este momento el pueblo de Israel, ¿qué estaba pasando? ¿Un momento de qué? Un momento de guerra. Pero que en este momento de guerra que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿quién no estaba presente? David, sino que había mandado ¿a quiénes? Había mandado a un hombre llamado Joab y había mandado a sus escuderos o a su ejército. Es decir, que David se había quedado en casa. Así lo dice la Escritura. Mas David se quedó en Jerusalén. Versículo número 2. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde. El acaeció quiere decir y aconteció que David se levantó. O sea, punto número 1, David no fue a la guerra. David se quedó cuando David normalmente sí iba. Pero en esa oportunidad que él tenía que ir, porque tenía que estar presente, porque tenía que trabajar por su pueblo, por su ejército, porque tenía que salir adelante con todo lo que esto implicaba, dice la Escritura que se quedó en su casa en Jerusalén, y que todavía que se queda, dice la Escritura, y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde. Siendo el rey, quizá tenía ese privilegio, pero la pregunta es, ¿realmente él se tenía que levantar tarde? Pues no, porque tenía que estar, si él se quedaba como rey, pues no era para pues no hacer nada, sino para estar al pendiente del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Para estar al pendiente, para ver qué necesitaba, qué situaciones había interiores que resolver dentro de Jerusalén, dentro de los demás lugares que ya habían conquistado, etcétera. O sea, que trabajo, ¿qué, hermanos? Trabajo había, y él se estaba quedando a dormir hasta tarde. Dice así la palabra de nuestro Dios: paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. No dice la Escritura que se levantó y se puso a trabajar, o que fue al campo de guerra, al campo de batalla. Se levantó y todavía, ¿qué se puso a hacer? A pasearse. Es decir, que en esos momentos, ¿cuál era la conducta de David? Apatía, ¿qué más? Ocio, despreocupación, ¿qué más? Quizá hasta irresponsabilidad también, porque era tiempo de guerra y él tenía que estar liderando a las tropas. Quizá ya no en batalla,
pero sí la figura del rey que ayuda, hermanos, de respaldo, de seguridad, de fortaleza, de firmeza, de que el pueblo contrario diga, hasta el rey vino, porque antes, hermanos, así eran las guerras. ¿Quiénes iban por delante? Los reyes, los príncipes, eran los que iban liderando la batalla. Y en este caso David se queda. Y dice que pues en ese ocio, en esa despreocupación, pues paseaba y vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Versículo número 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y dijéronle, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Él como rey tenía pues esa disponibilidad de las personas de preguntar quién era aquella o cuál persona. Pregunta y le dicen, ¿esa mujer quién es? Batseba. Pero le dan una referencia importante. ¿Cuál es esa referencia importante? Que esa mujer que tú viste, que es hermosa, que se estaba lavando, es, ¿qué, hermanos? Es una mujer que hoy utilizaríamos el término casada, comprometida, que tiene ya un compromiso. Es una mujer ajena. Versículo número 4. Y envió David mensajeros y tomóla. A pesar de que le mencionaron de que tenía varón, David fue y la tomó. Versículo número 4. Y así que hubo entrado a él, él durmió con ella, purificándose luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y enviólo a hacer saber a David diciendo, yo estoy embarazada. De esa relación íntima que fue entre David y Batseba, ¿qué hubo, hermanos? Una concepción, ¿estamos de acuerdo? Un embarazo. Versículo número 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Eteo, y enviólo Joab a David. Es decir, manda a traerme a Uría, porque Uría era un guerrero. Mándamelo a traer. Joab era su escudero, su capitán. Joab, ve y tráeme a Uría, porque pues resulta que su mujer, pues está embarazada de David. Versículo número 7. Y como Uría vino a él, preguntóle David por la salud de Joab y por la salud del pueblo y asimismo de la guerra. Después dijo, aquí, hermanos, la escritura no lo dice, pero la pregunta que Uría le iba a hacer a David es, ¿por qué me mandas a llamar? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón para que yo vaya delante de ti? Uría a David. Y pues, ¿qué pensó David? Bueno, pues le voy a preguntar por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por cómo van en la guerra. Entonces, no tengo una razón clara, pero pues a ver, ¿qué le digo? 8. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de casa del rey, vino tras él comida real. O sea, te voy a tratar bien. Tú, no importa que ahorita estemos en guerra, Uría, descansa, relájate, tranquilízate. Vienes quizás estás sucio del campo de guerra. Tú, estate ya tranquilo. 9. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey, como todos los siervos de la casa de su señor, y no descendió a su casa. Repito, eran tiempos de guerra. Uría era un hombre de guerra. Entonces los hombres de guerra, ¿qué hacían? No se iban a dormir a sus casas, se quedaban a dormir ¿en dónde? En la puerta del templo, en la puerta de la casa del rey. ¿Para qué, hermanos? ¿O por qué razón? Por si había un ataque enemigo, ellos fueran el primer filtro de defensa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que Uría era un hombre que cumplía con su deber. Versículo número 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, ¿no has venido de lejos y no te has tomado el tiempo para ir a tu casa? ¿Qué quería hacer David con estas indicaciones de que fuera a su casa? De que pues después de mucho tiempo de estar fuera de casa, Uría entrara a su mujer. Y entonces, pues ya después de tiempo, Batseba le dijera a Uría, oye, estoy embarazada. Ah, pues sí, porque
pues yo vine de visita y pues obviamente ya hubo intimidad y sí, el hijo es mío. ¿Estamos de acuerdo? Versículo número 11. Y Uría respondió a David: el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. ¿Qué le estaba diciendo Uría a David? Hermanos, le está diciendo un mensaje con una doble intención. No sabemos el corazón de Uría, pero sí sabemos lo que está pasando David. ¿Estamos de acuerdo? El mensaje quizá no lo hizo con un dolo, pero yo sí lo entiendo como ¿qué hubiera sentido David? Mi siervo está más preocupado que yo por la guerra. Mi siervo viene y no osa a pesar de que no está el campo de guerra, en ir, comer, descansar en su casa. Mi siervo Uría está ¿qué? Está concentrado en su deber. Y quizá eso, pues como dicen por ahí, quizá David, ¿cómo se haya sentido? Aludido, ¿no? Aludido de, caray, este siervo me está diciendo lo que yo debería de hacer, aunque no de manera directa. Versículo número 12. Y David dijo a Uría: estate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó e hízole comer y beber delante de sí, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Otra vez. Es más, ahora hasta David trata de, no trata, bueno, sí trata y cumple. ¿Cumple con qué, hermanos? Con embriagarlo. Porque dice, ya embriagado, pues sí se va a ir a su casa. Y quizá tome a su mujer. Pero hermanos, ¿cómo era Uría, hermanos? Era un hombre responsable y enfocado. Y aún en la condición de embriaguez, ¿en dónde se quedó? En la puerta, cuidando, resguardando. Versículo número 14. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió la carta diciendo: poned a Uría delante de la fuerza de la batalla y desamparadle, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también, ¿quién, hermanos? Uría Eteo. Hermanos, ¿qué calidad de persona nos muestra la escritura que tenía Uría? Dice la escritura que le envió una carta. Quizá esa carta venía sellada, o si no hubiera venido sellada, o si no el papiro, el elemento que se utilizó, venía encubierto. ¿Qué no ni osaba hacer Uría, hermanos? Abrirlo y leerlo. ¿Tenía una calidad como ser humano, hermanos? Sí. ¿Tenía responsabilidad Uría? También. ¿Tenía valentía? También. Entonces vemos aquí que era un hombre, pues, en lo general se ve un hombre cabal. Y dice la escritura que muere. Que David, al ver que no iba a entrar a su mujer, pues para no descubrir esa falta, ese pecado que David había cometido, ¿qué tomó por decisión hacer David? Matarlo, mandar a matarlo. Ese acto dijimos que se llama, es un homicidio, ¿cómo? Intelectual, porque no lo ejecuta, pero sí que, hermanos, lo planea, lo diseña y obra para que se lleve a la práctica. Versículo número 26. Y oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y recogióla a su casa.
y ella fue su mujer y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Todo lo que había hecho David había sido desagradable, a los ojos de Jehová. ¿Desde qué punto, hermanos? Desde no cumplir con su responsabilidad como rey, desde no estar al frente de la batalla, de ver a una mujer y codiciarla en su corazón, ver a una mujer y adulterar con ella en su corazón, ver a una mujer y conocer que era y saber que era una mujer ajena y la toma por propia. No hacerse responsable de su deber y querer ocultar una verdad. De querer engañar, porque ¿a quién quiso engañar? A Uría, mandándolo a su casa, a que estuviera con su mujer. Y cuando vio que no lo logró, entonces ¿qué decidió hacer? Matarlo. Y dice la Escritura que todo eso Dios lo vio con desagrado. Y para que David entendiera la gravedad de la falta que hizo Dios, envió a su siervo, llamado Natán. Capítulo número 12, versículo número 1. Dice de la siguiente manera: y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, díjole: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino como uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta cosa y no tuvo misericordia. Hermanos, la Escritura no menciona que Natán llegó y le dijo: oye, vengo de parte de Jehová a decirte lo siguiente. No, dice la Escritura que viene Natán y le cuenta una historia. David sigue siendo rey, David piensa como rey. Entonces, ¿David qué piensa? ¿Que esta historia qué es? Que esta historia es verídica, que es un escenario que Natán le está llevando de literalmente un hombre rico que tiene corderas, muchas, dice la Escritura, numerosas ovejas y vacas, y que hay otro hombre que tiene ¿cuántas? Una sola. Y que dice dice la Escritura que pasa un caminante, y que este caminante pues le pide algo de alimento. Y el hombre rico pues no toma de lo suyo, sino que le quita al hombre pobre su única. Y dice la Escritura que esa única no la tenía como un elemento más de su ganado, sino lo tenía como ¿qué? Como algo muy preciado, algo de sumo valor, como de su propia familia. Este escenario, hasta ese punto, a los ojos de David, a los oídos de David, esta historia, este caso que le está presentando Natán, conmueve a David a tal punto de que ¿qué provoca en David, hermanos? Provoca enojo, provoca furia, provoca descontento, de tal manera que dice: este hombre es digno de muerte, y aparte tiene que pagar ¿qué? 4 tantos. Si él le quitó una, a él le tienen que retribuir ¿cuántas? 4 por esa una que le quitó.
Entonces, aquí vemos que David está viendo el caso como ¿qué, hermanos? Como algo, no, como algo fidedigno, como algo que realmente pasó, no como una historia o como una parábola, porque bíblicamente esto lo consideramos una parábola. Pero para David, en ese momento, para David, ¿qué es? Es un caso que le están llevando como rey, ¿estamos de acuerdo? Un caso que él debe de juzgar y que la historia lo conmueve a tal punto que se molesta y que da la sentencia, tanto muerte como la recuperación, 4 veces más de lo que le quitó ese hombre rico al hombre pobre. Versículo número 7. Vuelve a hablar Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Te voy a revelar la enseñanza de esta historia. Esta historia que te acabo de contar es un símil de lo que tú acabas de hacer, de lo que tú hiciste. Entonces dijo David a Natán: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Qué le está diciendo el profeta a David? Yo te elegí como rey. Mi espíritu se posó en ti. Te di como rey. Un rey que tiene, hermanos, tiene autoridad, tiene poder, tiene dominio, tiene voz, tiene voto. ¿Qué más tiene? Tiene privilegios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tiene? ¿Mandé? Tiene riqueza. ¿Qué más? Tiene poder, ya lo dijimos. Tiene autoridad, tiene prestigio, tiene renombre. Y no solamente te di todo eso, sino también te libré de tu mayor enemigo. ¿Que quién era en ese momento, hermanos? Saúl. Te libré de las manos de Saúl. Saúl te quería muerto desde tu juventud. Te libré de él. Y todo lo que te di, lo tuviste como, hermanos, por poco. Versículo número 8. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto, te di la casa de Israel y de Judá, el reino, el poder, la autoridad. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. Y cité eso. El caso de ser el rey sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá te fue poco, te añadí tanto y tanto más. Versículo número 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué todo lo que Dios te había dado lo tuviste en poco? ¿Por qué todo lo que te concedió el Creador lo echaste en un saco roto? A Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste al desobedecer a Dios, al ir de continuo al mal, porque al final un pecado lo llevó a ¿qué, hermanos? A otro pecado, y ese otro pecado a otro, y fue creciendo y se fue multiplicando la maldad. Por cuanto menospreciaste, por cuanto, no dice menospreciaste, ¿qué le está diciendo? ¿A quién menospreció directamente? A Dios. Cuando desobedecemos la voluntad del Creador, ¿a quién estamos menospreciando? A Dios. ¿Y qué estamos menospreciando de Él? Todo lo que nos ha dado. Su ley, sus mandamientos, sus preceptos, la sabiduría que pone en nosotros, la bendición que nos otorga, la misericordia con la que nos cubre. Cuando no hacemos su voluntad, ¿qué menospreciamos? Todo lo que proviene de Él. ¿Y qué es todo lo que proviene de Él? Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Porque ¿qué seríamos nosotros sin Dios, hermanos? Nada. A partir de que conocemos a Dios, todo se lo debemos a Él. Y todo nuestro ser
le pertenece a Él. Así que cuando Natán se acerca a David, ¿qué le está diciendo? Con todo lo que hiciste, no me estás menospreciando a mí, Natán. No estás menospreciando a tu pueblo. No estás menospreciando a tus mujeres o a tus hijos. ¿A quién estás menospreciando? Al Dios invisible, al Dios eterno y soberano, al que te ha dado absolutamente todo, al que te ha dado poder, riqueza, dominio, facultades. A Él lo has hecho menos. A Él lo has menospreciado. Versículo número 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Amén. Hermanos, ¿cuál es la interpretación de la parábola? La parábola, la misma escritura lo menciona. Hay varios elementos. En general son tres elementos importantes. Los primeros más relevantes, dice la escritura, que es un hombre rico. Ese hombre rico, ¿a quién representa? ¿A quién representa el hombre rico? ¿A quién fuerte? A David. El hombre rico representa a David. El hombre pobre, ¿a quién representa? A Uría Eteo. Y la oveja sacrificada, ¿a quién representa? A la mujer de Uría Eteo. Pero hay un elemento interesante aquí, hermanos. Leo el versículo número 4. Versículo número 4 del capítulo número 12. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas para guisar al caminante que le había venido. Ese elemento cuarto, ¿cuál es? Un caminante. ¿Qué representa el caminante, hermanos? ¿Qué es un caminante? Un viajero, alguien que va de paso. ¿Qué es eso que iba de paso, hermanos? Es una concupiscencia. Es un deseo efímero que yo le puedo tomar la importancia de vida o dejarlo pasar. Pero eso es nuestra enseñanza el día de hoy, hermanos. Yo decido si tomo o no esa concupiscencia. Dice 1 Corintios capítulo número 4. Porque ¿qué entró en David cuando vio a la mujer? Una codicia, un deseo desordenado. Ese deseo desordenado, esa codicia, ¿qué era, hermanos? Era un caminante. Él que pudo haber tomado la decisión. Es un caminante, es algo efímero, es algo que no me va a retribuir. ¿Qué debo de hacer? Dejarlo pasar. Deja pasar al caminante. No lo tomes en consideración, déjalo. Es algo efímero, no es algo que te va a abonar. 1 Corintios capítulo número 4. Versículo número 17, dice de la siguiente manera. Es segunda, hermanos, discúlpenme por favor. Es segunda a los Corintios. Versículo número 17. Dice así. Segunda a los Corintios 4, 17 y 18. Dice: porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir este versículo? Si nosotros soportamos una tribulación, ¿que cómo va a ser, hermanos? Momentáneo. ¿Qué es momentáneo, hermanos? Algo que dura ¿cuánto?
poco tiempo. Y leve, ¿qué quiere decir? Que no es muy fuerte. ¿Qué tuvo que hacer David en ese momento de tribulación? ¿Cuál fue su momento de tribulación de David? El ver a la mujer. El ver a la mujer bañándose. Y despertó en él un vivo deseo carnal. ¿Qué tuvo que haber hecho? Soportar ese momento. ¿Cuánto le iba a durar ese momento? Un poco de tiempo. ¿Y cómo iba a ser ese sufrimiento por no tomarla? Leve. De no tomarla, ¿cómo iba a ser? Leve. Pero por tomarla, ¿cómo fue su sufrimiento? Muy grande, muy largo. Tenemos que aprender a detener nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Cuando viene ese impulso para hacer algo que no es correcto delante de Dios, delante de los ojos de los hombres, delante de mí mismo, delante de mi familia, delante de mi esposa, de la iglesia, de mis hijos. Porque a pesar de que yo lo quiera hacer, no lo hago porque la tribulación que estoy pasando va a ser poca. Va a ser un momento breve y esa fortaleza que yo estoy teniendo y ese esfuerzo que es leve me va a traer una grande, dice, nos obra, es decir, nos lleva a algo sobremanera y eterno peso de gloria. Cuando nosotros enfrentamos una tribulación y la soportamos, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Bien, fuertes, agradecidos, fortalecidos, renovados, confiados, seguros, agradecidos. Pero cuando yo caigo, ¿cómo me siento? Me siento triste, me siento abatido, me siento derrotado, siento que defraudé, siento que no cumplí mi misión, me siento humillado delante de mi familia, no los puedo ver a los ojos, siento que no soy digno. Me derrumba, porque no soporté, ¿qué, hermanos? Un momento leve de tribulación. Versículo número 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Ese momento de codicia, ese momento de tomar a la mujer fue temporal, pero que le trajo un gran dolor. Si él no lo hubiera hecho, le hubiera traído grande gloria, grande galardón. Si nosotros nos esforzamos en contener nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra vista, nuestras manos, nuestra boca, nuestra mente, y sufrimos esa tribulación momentánea y leve, nos va a traer grandes resultados. Materialmente y personalmente, en el momento que nos trae, fortaleza, ánimo. ¿Qué más nos trae? Hay una palabra que se llama templanza. ¿Qué es la templanza, hermanos? Es dominio propio. ¿Con qué elementos se crea el acero, hermanos? ¿Con qué, mi hermano Josué? ¿Y qué más? El metal, el carbono es muy débil, ¿estamos de acuerdo? Muy frágil. Y el metal es muy rígido, pero es tan rígido que se rompe. ¿Y cómo es el acero, hermanos? Es la aleación de estos elementos y da como resultado un material resistente. Las construcciones hoy en día en donde hay muchos sismos, ¿de qué las hacen, hermanos? De acero. Porque cuando vienen los sismos, ¿qué permite el acero? Poderse mover. Seamos templados ante la adversidad. No soy frágil para romperme, pero tampoco soy duro para terminar quebrándome. ¿Cómo soy? Resistente, maleable. Soy fuerte, pero sé manejar la adversidad. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven
son eternas. Aquello que yo pueda superar en este momento, ¿qué me está dando, hermanos? Una oportunidad para llegar a la eternidad. Dice primer capítulo de Santiago. Santiago en su capítulo número 1. Versículo número 12 dice así: bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso, esforzado, un hombre que le va bien, un hombre que se siente bien. Bienaventurado el hombre que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Pero qué hizo este hombre para que recibiera esta corona? Sufrió la tentación, pero ¿qué hizo? ¿Cayó o la superó? La superó. ¿Qué debemos entender? Que como seres humanos, en todo momento estamos expuestos a ¿qué, hermanos? A sufrir tentación, a sufrir pruebas. ¿Pero qué debemos aprender? A ser templados, fuertes, para salir adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. ¿Quién es el que tienta, hermanos? Satanás. ¿Pero quién es el que prueba? Dios. La tentación es ¿para qué, hermanos? Para caer. La tentación tiene como objetivo caer. La prueba, ¿qué tiene como objetivo? Fortalecer. Cuando un maestro nos decía, les voy a hacer una prueba, no era para hacernos caer, era ¿para qué? Para evaluarnos, para conocer cuál es nuestro estado y para ayudarnos a sobrellevar la situación. Versículo número 14. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra ¿qué, hermanos? Engendra muerte. Ese es el proceso. Pregunta, ¿lo vivió David o no lo vivió David? Una concupiscencia lo atrajo, y cebado, ¿qué quiere decir? Tomado. La concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué trajo? Una falta. Y la falta, ¿qué trae? Muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. 16, la sentencia. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir la frase no erréis? No nos equivoquemos. Ya no cometamos errores. Dejemos atrás la pasada manera de vivir. Dejemos atrás el no soportar la prueba, sino lo contrario. Tomar la tribulación, pero soportarla. Porque ¿cuánto va a durar? Un leve momento. Va a ser momentáneo. ¿Y cuánto vamos a sufrir? Poco tiempo. Pero si no la soportamos y caemos en esa tentación, ¿cuánto vamos a sufrir? ¿Y cómo vamos a sufrir? Muy fuerte. Mucho tiempo y muy fuerte. Y si la soporto, poco tiempo y va a ser leve. ¿Qué le enseñó Natán a David? Tu misión era ¿qué? Dejar pasar ¿a quién? O sea, al caminante. Tu misión era dejar pasar al caminante. Aquello que era ¿cómo? Era pasajero, era momentáneo. Déjalo pasar. Aquello que no te va a construir, aquello que no te va a edificar y que te va a hacer caer, déjalo pasar. Sí, hermoso, bello, deseable, apetecible. No es el momento, no es lo correcto, no es lo adecuado para tu vida. Déjalo pasar para que escribas tu nombre en el libro de la vida. Pero ese acto, hermanos, que no hizo David, le trajo muchas consecuencias. Pero también nos deja una reflexión muy hermosa. Dice Salmo capítulo número 103, que es uno de los salmos que escribe David, y es uno de los salmos que nos enseñan un arrepentimiento genuino y un reconocimiento a nuestro Dios.
que nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Porque la primera intención, hermanos, ¿cuál es? No caer. Pero si ya caímos, ¿qué hay que hacer? Levantarnos, salir adelante, esforzarnos. Dice Salmo 103, versículo número 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que en el momento más profundo en el que te encuentres, ¿quién te va a rescatar? Dios. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová, Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Qué quiere decir esta frase, hermanos? No vamos a tener una lucha constante con nuestro Dios. Él no tiene su enojo para siempre. 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que nos ha perdonado muchas veces, que no nos ha pagado de acuerdo a lo que hemos hecho. Que si hoy estamos aquí es porque, hermanos, por su misericordia, porque no nos ha pagado de acuerdo a todo lo que hemos hecho, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos es la tierra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Quieres conocer la misericordia de Dios? Ve la tierra y ve el cielo. Así de alto, así de extenso, así de grande que es, hermanos, su misericordia. Versículo número 12. Cuanto está lejos del oriente. Versículo número 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvos. ¿Quién no le perdonó una travesura a sus hijos cuando eran niños? Pero cuando eran adolescentes, ¿quién no les perdonó una rebeldía? ¿O a quiénes no nos perdonaron una rebeldía? Y cuando éramos jóvenes, nuestros padres, ¿cuántos disgustos no nos perdonaron? ¿Estamos de acuerdo? Pues así como nosotros perdonamos a nuestros hijos, ¿quién nos perdona y aún en gran manera, hermanos? Dios. No busquemos la misericordia por el pecado. Busquemos la misericordia, como dice el mandamiento, que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar, hermanos, leyendo juntos los versículos 17 y 18. Salmo 103, 17 y 18. A partir de hoy, cada que tengamos un momento en el que sentimos que vamos a sufrir tribulación, que puedo caer por una concupiscencia, por un deseo desordenado, por decir una mala palabra, me voy a preguntar, ¿qué beneficio me trae? Esto es pasajero, esto es momentáneo. Lo dejo pasar para que no siembre yo algo que me traiga mal a mi vida. Salmo 103, versículo número 17 y 18. ¿Estamos allá, hermanos? Sí. Leamos junto la palabra de nuestro Dios. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su misericordia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y a los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. No solamente es conocer sus mandamientos,
sino que, hermanos, ponerlos por obra. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros.